Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a No lo pienses tanto podcast. Yo soy su host, Luisa Montenegro. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy grabando esto un sábado a las 21:50 de la noche, son casi las 10 de la noche y nada, la verdad es que grabar este podcast se ha convertido en un gran pasatiempo, así que me alegra poder estar haciendo esto. No me importa que sea un sábado a la noche, la verdad que me parece un planazo. Y hoy quise traer otro episodio sobre actuación. De hecho, estoy pensando en hacerlo como una especie de serie o de segmento fijo en el que hable sobre cositas de actuación. Pero bueno, nada, primero quiero ver cómo sale este capítulo y si a las personas les interesa lo que tenga para decir y les gusta y les sirve. Pero bueno, es una idea que tengo. Quisiera hablar sobre el casting porque todos los actores alguna vez en la vida hemos pasado por esto. Hemos tenido que hacer un casting, todos hemos tenido un casting por primera vez, o si quieres ser actor o actriz, vas a tener que pasar por esto en algún momento también. Y quiero hablar específicamente sobre el casting presencial hoy, porque siento que el autocasting es otra cosa muy distinta y quizás merezca su propio episodio. Pero bueno, esta idea me surgió a partir de un casting que tuve esta semana, que no sé por qué, pero se me dio como por mirar a mi alrededor y como observar, pero realmente observar. No solamente observarme a mí misma y como a lo que me pasaba y mis sensaciones, sino también a mis compañeras, a las otras actrices, porque fue un casting publicitario y generalmente entras como en grupo, entonces miras como el acting que hace el otro y todo. Y sí, se me dio como por observar y dije, siento que este puede ser un buen capítulo, puede ser un episodio interesante, puede ser un tema interesante para tratar. Y también un poco esta idea me surgió porque justo se dio una situación que en este casting había una niña muy pequeña, yo creo que tendría unos 7 u 8 años, quizás 9, pero parecía más chica, si no, y había entrado sola. Era un casting para para una conocida marca de productos femeninos que, bueno, no voy a mencionar. Así que éramos todas mujeres y nada, ella entró solita. No sé si le habrá pedido ella misma a la madre que por ahí no entre porque por ahí se ponía nerviosa con la madre o cómo habrá sido la cuestión, pero bueno, ella estaba ahí sola y era su primer casting y encima le tocó pasar primera. Y la verdad es que la nena se la bancó muy bien. Hay que estar haciendo un casting por primera vez, siendo tan chica y que el resto de tus compañeras sean mujeres mayores, porque habíamos como mujeres de todas las edades y la mayoría éramos grandes. La verdad que la nena se la bancó muy bien, pero sí, como que en un momento se equivocó en algo, porque puede pasar, era su primer casting y una de las chicas se rió muy fuerte y yo le vi como la cara a la nena de como de nervios en ese momento y de percibir que está siendo tan observada y no sé, como que me hizo pensar mucho en esta cuestión con los niños actores y los castings y la importancia un poco de cuidarlos ante eso, de la compañía de los padres, que obviamente me imagino que sus papás estaban ahí acompañándola, solo que no entraron con ella hasta ahí. No sé, como es importante esto, como también como para no generarle una especie de trauma al menor por la exposición. Igual nada, o sea, como dije, la nena se la bancó increíblemente, fue una genia, hizo lo que tenía que hacer, lo dio todo y la verdad que el castinero también lo manejó muy bien, que aparte era hombre, era un señor grande y se nota que tuvo muchísima empatía con la niña y manejó muy bien la situación y le explicó muy bien, con mucha delicadeza, sin hacerla sentir mal y, o sea, no fue una situación mala en sí, solamente que, bueno, sí me puso a mí como a pensar en esto y a raíz de ver a la nena siendo una niña chiquita y siendo su primer casting también, me hizo pensar mucho en sí, en como la vulnerabilidad que representa para todas las personas que queremos encarar esta profesión, que queremos hacer esto, el ir a un casting y con esto que decía de no generar un trauma por la exposición, me parece que como primer punto es importante entender que la exposición es un poco parte de nuestro trabajo. Y, o sea, si bien un casting es muy similar a una entrevista de trabajo, en el sentido de que
vos estás yendo a demostrar tus facultades y lo que puedes hacer para que te tomen para un trabajo, es literalmente eso. Hay muchos factores que pueden hacer que uno se ponga más nervioso de lo normal o que se sienta más expuesto, más vulnerable. Está el factor cámara, que es todo un tema, o sea, por más de que uno quiere ser orgánico frente a la cámara, cuesta muchísimo ser realmente orgánico frente a una cámara y requiere muchísima práctica y exponerse a eso una y otra vez hasta que, nada, hasta que seas más orgánico. Mismo creo que a mí me pasa acá en este podcast que ya estoy por el capítulo, ay, me olvidé, ya estoy por el capítulo 5. Tuve como un lapso mental, pero bueno, capítulo 5. Ay, qué emoción, capítulo 5. No lo puedo creer, no puedo creer que llegué tan lejos con este proyecto. Estoy muy orgullosa de mí misma. Y nada, y siento que cada capítulo me voy sintiendo un poquito más yo y voy sintiendo que me sale más orgánico y por ahí no me equivoco tanto y no repito tanto las frases. Y asimismo también pasa con la exposición ante la cámara. De hecho, no sé cuándo voy a llevar este podcast también a lo visual. Es algo que tendré que pensar más adelante porque sí, la verdad es que tener una cámara enfrente conlleva también un montón de otras cosas. Por ahora estoy bien, solamente con audio, la verdad, me siento mejor así. También está el factor otros actores alrededor. Nada, si estás en un casting publicitario, que como dije, suele ser que pasan en grupos, a veces grupos muy grandes, obviamente que sentirte observado por otras personas que también justo da la casualidad de que están ahí para lo mismo que vos, para el mismo personaje, muchas veces también puede generar nervios. Y después también está el factor ilusión por quedar en ese trabajo, que para mí es uno de los factores más importantes, la expectativa que uno le pone a eso, que a veces uno tiene, obvio, tantas ganas de quedar, porque quedar en un proyecto significa un montón de cosas para un actor, que las expectativas te terminan jugando en contra muchas veces. Pero bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Así que bueno, nada, sí, el casting es muy importante, es algo inevitable también, es algo por lo que vamos a tener que pasar y vamos a tener que seguir pasando. Probablemente para cada proyecto en el que quedemos siempre va a haber una instancia de casting. Y bueno, no sé, ahora que lo pienso, mismo esto puede funcionar también para la vida, no sé, para una entrevista de trabajo también va a ir bien para eso. Se me ocurrió dar como 5 tips desde mi experiencia para superar el miedo a los castings o los nervios a la hora de ir a un casting. Me puse a pensar en mis errores, sí, en los errores que he cometido, en las cosas que a mí me ayudan, que me han servido, que me sirven, que practico. Y en base a esto, hice esta lista de estos 5 tips que me gustaría brindar hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar. El primero es entender que todos están ahí haciendo su trabajo, que esto no es una especie de prueba mortal, que no sos menos que nadie ahí y no todos te están observando y si la cagás o si lo arruinás o si se te olvida un diálogo o lo que sea, va a pasar algo terrible. No, o sea, todos están ahí haciendo lo que les corresponde para llevar a cabo un proyecto. Y así como hay, no sé, productores que se están encargando de la parte organizativa y de los presupuestos y un montón de cosas. También hay, no sé, un equipo de arte que está armando los sets y los decorados, y está un equipo de fotografía que está pensando en la luz y todo. Y asimismo, también hay un castinero o una castinera, que son generalmente las personas encargadas de tomarte los primeros castings, las primeras instancias, que están ahí para asegurarse de llevar a los mejores candidatos al director o al cliente en el caso de una publicidad. Y ahí estás vos, que estás ahí para que te den la oportunidad de demostrar lo que vos podés llegarle a brindar a ese personaje que va a llevar a cabo esa historia. Entonces, todos jugamos un papel igual de importante y todos estamos ahí jugando un papel para llevar a cabo una historia, una ficción. Cuando uno lo ve de esta manera, no solamente te ayuda a encararlo de una forma más profesional, que eso ya es súper importante, sino que también le saca como un montón de peso a esta sensación de sentirte observado y de estar como muy a prueba, que puede pasar mucho las primeras veces, y te hace entender un poco, bueno, que es así, así es como funciona, y también
te hace sentir como parte de algo, como parte de esto que está sucediendo, incluso si no quedas en el proyecto, porque vos te estás presentando ahí para ver lo que vos puedes aportar al personaje, para ver lo que le puedes dar y para que quede alguien en el casting para interpretar a ese personaje, primero tienen que ver a un montón de actores, entonces nada, eso es parte de. Incluso los otros actores que están ahí también tienen un papel importante como vos y pueden llegar a ser tus compañeros o compañeras en un rodaje en caso de quedar, porque muchas veces hay varios roles, no hay solo uno y es competencia directa. Muchas veces están casteando varios roles a la vez y esas personas con las que estás ahí pueden ser tus compañeros de rodaje. Y esto me lleva al segundo tip. Ahí, mira, mira cómo lo enganché. Em, el segundo tip es no dejes que el sentido de la competencia te consuma. Y no, la competencia no es mala, ser competitivo no es algo malo, no quiero demonizar esa palabra porque me parece que no lo es y de hecho a veces yo siento que no soy tan competitiva, a decir verdad, y es algo que me gustaría cambiar un poco de mí, o sea, sin excederme obviamente, pero como, no sé, sentir un poco más este sentido de la competitividad, no sé si se dice así. Yo la verdad que nunca fui muy buena en los deportes, y siento que el deporte te da mucho de este sentido de la competencia y no sé, como que yo siento que no lo desarrollé tanto. O sea, no es que no soy competitiva para nada, pero si soy realmente honesta, a veces me gustaría, no sé, cultivarlo un poquitito más. Pero volviendo al tema, en esta instancia de casting, una cosa es buscar cómo destacar, intentar sobresalir del resto, porque obvio que estás entre muchísimas personas y está perfecto buscar una manera respetuosa para con los demás de destacar vos y de sobresalir. Pero eso es una cosa. Y la otra es directamente esparcir una oleada de malas vibras a cualquier persona que se atreva a mirarte a los ojos y, no sé, mirar mal a los otros actores que están ahí o creerte de alguna manera superior. No sé, esas cosas se perciben y por supuesto que no caen bien, no solamente a tus otros actores colegas, sino también a las personas que te están tomando el casting y no sé, simplemente no es la manera, no es la manera de demostrar seguridad y comodidad, todo lo contrario. Muchas veces cuando uno ve a una persona actuar así, piensa, bueno, la cantidad de inseguridades que debe de tener esa persona para actuar de esa manera. Y al fin y al cabo, la seguridad y la comodidad se demuestran más cuando uno pasa y hace lo suyo y se acabó. Em, Así que nada, siento que el tema de la competencia es muy importante mencionarlo porque es un rubro donde hay muchísima competencia y nada, sí, me he cruzado con un par de personas así como que te miran como, que no se queda como, wow, no, no te conozco, no nos conocemos, estamos acá todos haciendo nuestro trabajo, no hace falta. Y nada, siento que siempre está bueno en general, como para la vida, ir simplemente tratando de esparcir uno la mejor vibra y no sé, siento que todos como seres humanos que somos nos debemos el mínimo indispensable respeto, decencia humana y nada, si una persona no la conoces, no te hizo nada malo, no tenés por qué ser mala onda en un principio. Después, bueno, no sé si pasa algo en el medio, bueno, es un poco más entendible, pero si no, realmente no hay mucha razón y también un poco te saca el foco. Deberías estar enfocándote en vos, en esa instancia de casting y en tu trabajo y en lo que vas a hacer y en sentirte bien con vos mismo. Y sí, no sé, siento que pensar en los demás y en lo que están haciendo los demás le termina quitando el foco a lo que verdaderamente es y debería ser importante. Pero bueno, pasando al tercer tip, no sos tan importante. Si la cagás, la gente se va a olvidar y muy rápido. A veces está bueno hacer como esta especie de juego mental donde uno se imagina el peor escenario posible, el worst case scenario. Me acuerdo que una vez en un viaje a Mendoza que hice con dos amigas mías, estábamos muy aburridas y teníamos que caminar un montón, no me acuerdo dónde estábamos yendo, y ellas me ofrecieron como jugar a este juego del worst case scenario, que es básicamente eso, pensar o imaginar en los peores escenarios posibles que podían pasar en ese momento. Ejemplo, no sé, tipo, en ese momento era como, bueno, no nos deja el avión o pasa algo, obviamente sin llevarlo a algo fatal o terrible. Y en estas instancias está bueno pensar eso, pensar
¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me caigo? Como me pasó a mí en el casting de Soy Luna, que si no saben de qué estoy hablando, vayan a escuchar el episodio que grabamos con mi mejor amiga Sol sobre actuación. No sé, ¿qué pasa si hago el ridículo? ¿Qué pasa si me equivoco en los diálogos más de una vez? Son cosas que más allá del miedo de no quedar, ponele, del miedo a que te digan que no, que puede ser un miedo obvio, también son otros miedos que aparecen, o de pensar, bueno, si me equivoco en algo, si hago el ridículo, si me equivoco, no me van a volver a llamar. Y la realidad es que estas personas que te toman los castings ven a miles de actores por día, todos los días. Más aún si es un casting para una publicidad, probablemente vieron literal, a veces, depende del proyecto, pero a veces hasta a 100 actores. Y vos llegaste a última hora y ya vieron a 100 personas antes que vos. Entonces, nada, o sea, a menos que sea algo realmente muy terrible, lo más probable es que como mucho en 3 días ya se olvidaron. E incluso si es algo muy terrible, también se van a olvidar, solo que por ahí va a tardar un poco más, pero eventualmente se van a olvidar. Y esto también sirve para la vida en general. Nunca somos tan importantes. O sea, a veces bajarse a uno mismo como esos humos de pensar que uno es el centro del universo ayuda. Porque la realidad es que solo uno es el centro de su propio universo. El resto de las personas están pensando más en ellos mismos y en sus propios problemas y en sus propias cosas a resolver. Y también la realidad es que esto también ayuda mucho. Si vos hiciste un buen trabajo ese día, a pesar de que te equivocaste o lo que sea, te van a volver a llamar. O si ven algo en vos que les gusta, te van a volver a llamar. Si les gusta tu perfil y necesitan a alguien así, con ese mismo perfil, te van a volver a llamar. No importa si te equivocaste una vez. Como mencionábamos en el capítulo con Sol también, pensar en esto de que a veces un no no es un no definitivo. Y bueno, faltan los últimos dos tips. Creo que inconscientemente hice esta lista en orden de lo que yo considero más importante, siendo el más importante el 5, quizás, porque estos últimos dos me parecen realmente muy importantes. El cuarto tip es prepararse. Prepararte te va a dar la seguridad que necesitas. Porque si vos encima de los nervios y de las expectativas, que es el siguiente tema, spoiler, pero bueno, y de, no sé, todo lo que ya mencionamos en los tips anteriores, le sumas la inseguridad de que no tenés el texto bien aprendido o algo así, es un montón. Hay cosas que no están en nuestro control. La gran mayoría de las cosas en esta carrera no están en nuestro control, como ya lo hablamos en el episodio con Sol, vayan a escucharlo. Pero sí algo que sí tenemos en nuestro control es la preparación, en cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos. Entonces, obvio que hay que sacar provecho de eso y beneficiarnos de lo que sí podemos controlar, no hacer que eso se convierta en algo que encima nos juegue más en contra. Yo he cometido el error de no haber ido lo suficientemente preparada a muchos castings. Y bueno, si bien me parece que ya hoy en día no vale la pena quedarme como enfrascada en eso o arrepentirme, sí puedo por ahí aprender de eso y siento que lo he logrado. Ya sea para un casting publicitario que no tenga mucho texto o para un casting de ficción que probablemente va a requerir más tiempo y más dedicación de tu parte. Y ahora voy a decir por qué. Pero ya sea cualquiera de estos dos castings, es muy importante ir preparada, porque ir preparada es ir segura y la seguridad y la confianza se notan. Y también a veces ir preparado no significa que tenés que estar días y un montón de tiempo preparando el casting. Obviamente que va a depender. Quizás hay castings que sí van a necesitar que te prepares por días, pero bueno, a mí la verdad me resultan muchos más castings para publicidades, es más común que uno de ficción y quizás el de la publicidad no requiere tanto tiempo de preparación, pero sí, aunque sea un ratito antes o mismo también mientras estás esperando, aprovechar ese tiempo para seguir preparándote. Si te dan un texto, no sé, mientras me maquillo, mientras me arreglo, lo voy leyendo, lo voy estudiando en mi cabeza. Es importante dedicarle el tiempo a esas cosas en la medida de lo que cada uno pueda. Los castings de ficción generalmente sí necesitan una preparación extra porque probablemente te van a pedir que prepares una escena entera, que es muchísimo más diálogo ya para arrancar.
También vas a tener que hacer un trabajo de investigación sobre tu personaje, si tiene ciertas particularidades, ciertas características, vas a tener que investigar sobre eso, generar un histórico de personaje, que es básicamente como tu propia Biblia para entender a tu personaje, que lo armas en base a la información que te dan y un poco también con tu imaginación. No sé, siento que eso es un tema para otro capítulo, por ahí tendría que haber empezado por ahí, pero bueno, ya estamos acá. Si esta especie de segmento queda bueno y lo sigo repitiendo, quizás en el próximo hable un poco más de esto y de las diferencias de los distintos tipos de casting y todo. Pero bueno, sí, los castings de ficción generalmente requieren de mucho más tiempo y de mucha más preparación que los castings publicitarios, pero incluso un casting publicitario también a veces necesita que te prepares. O mismo prepararse no es solamente aprender los diálogos, también por ahí es investigar quién es el cliente, cuál es la marca para la que vas a hacer esa publicidad, ver otras publicidades que ya haya hecho esa marca antes para ver cómo es el tono, si les gusta más humor, más exagerado, menos exagerado, más cotidiano. Son todas cositas que sí, está bueno verlas y realmente a la hora de ir al casting te hacen una diferencia, te hacen sentir como que vos te preparaste, como que vos hiciste la tarea, hiciste tu parte. Y bueno, llegamos al quinto y último tip. Yo considero que quizás sí es el más importante y es aprender a manejar tus expectativas. No le des tanto peso, no le des tanta importancia y obvio que no darle importancia no quiere decir no prepararse, sino a no darle tanto peso así la respuesta es no. Un no no es un no definitivo y a veces no significa que no sos bueno o algo así, sino que simplemente estaban necesitando otra cosa, estaban necesitando otro perfil o estaban buscando algo muy específico. Así que no enroscarse tanto con eso, porque de eso se trata y por eso es importante controlar las expectativas, porque la decepción siempre es, no sé, esto es algo que yo siempre he dicho y lo creo fielmente, que la decepción que uno se lleva siempre es proporcional a la ilusión y a las expectativas que uno se hace de las cosas. Consejo para la vida. Hay que tratar como de no fantasear tanto. Si es un trabajo que paga muy bien, no empeces a pensar en todas las cosas que harías con esa plata. Muchísimo menos no gastar esa plata sin tenerla. O sea, por favor, no hagan eso. Yo siento que un poco me contradigo en este punto porque entiendo la importancia de controlar mis expectativas, pero al mismo tiempo yo soy una persona muy fantasiosa. Soy literalmente el meme de sos fantasiosa vos. Entonces, nada, siento que tengo que como yo ahí controlarme a mí misma y saber hasta dónde, porque honestamente a mí me encanta fantasear, no solo sobre mi trabajo, sino sobre toda mi vida en general. Me encanta daydreamear, el término daydreaming, que es como literalmente soñar despierto, me encanta, a mí me encanta soñar despierta, siempre lo hago antes de irme a dormir, me ayuda a quedarme dormida. Para mí, honestamente, siempre ha sido un poco también una forma de manifestación el pensar que eso es una posibilidad real para mí y el imaginarme cómo sería si yo, bueno, en este caso, quedo en un trabajo, cómo me levantaría yo ese día y cómo estaría yendo al trabajo y cómo me sentiría con eso. Para mí eso es 100% una forma de manifestar y es lindo, pero siempre hay que hacerlo con control. ¿Y a qué me refiero con esto de fantasear con control? Es sí, permitirme fantasear un poco acerca de quedar en el trabajo, porque está bueno y porque tampoco soy un robot y porque, bueno, ilusionarse es en parte un poco humano también, pero no hacerlo todo el tiempo. O sea, no permitir que un casting o el quedar en un trabajo se apodere de toda mi vida y yo no pueda pensar en otra cosa que no sea eso y fantasear todo el tiempo y pensarlo todo el tiempo y estar pendiente al celular a ver si me llega el mensaje de si quedé o no quedé. No, o sea, me permito fantasear, pero después sigo con mi vida y sigo haciendo mis otras cosas y mis otras actividades. Fantasear con control, me gustó ese término, fantasear con control, para después no caer en un pozo depresivo si nos llegamos a quedar en algo, porque si yo no me cuido y no cuido mi salud mental, nadie lo va a hacer por mí. Pero bueno, nada, se acabaron los tips. Son esos 5. Quizás como una especie de bonus, diría que la meditación y los ejercicios de respiración también sirven mucho. Si sos una persona muy ansiosa o que se pone muy nerviosa y tu ansiedad llega a niveles muy extremos cuando estás a punto de ir a un casting, o si es tu primera vez haciendo un casting, o si es uno muy importante, siempre está bueno hacer cositas que
a uno le hagan bien, que te ayuden a regular tu propio sistema nervioso. Creo que ahí también depende mucho de uno el experimentar y encontrar qué es eso que a uno le ayuda. Y sí, tomarse unos minutitos, media hora, 20 minutos antes, lo que puedas. Puede ser antes de salir de tu casa o en el camino y no sé, hacer alguna especie de meditación guiada, si eso te ayuda, o ponerte alguna musiquita suave que te relaje, o por el contrario, no sé, hacerte una playlist de toda música que te ponga tipo la seguridad al palo y que te haga llegar al casting súper confiado, pero realmente yo creo que vale la pena tomarse ese tiempo para calmarse, para autorregularse, para regular el sistema nervioso, tomarlo como parte del trabajo. Ese tiempo tomarlo como parte del laburo porque te puede hacer una gran diferencia a la hora de enfrentar un casting y por supuesto a tu performance. Así que bueno, estamos llegando al final de este capítulo. No sé si este episodio va a estar bueno, la verdad, no sé cómo saldrá, pero bueno, yo empecé a hacer castings desde los 16 años, tengo 26, así que toda esta experiencia que he podido recolectar en estos 10 años, todos los errores que he cometido, porque todas estas cosas salen también de mis errores, probablemente yo he cometido la gran mayoría de estos que mencioné, así que nada, si mi experiencia y mis errores logran ayudarle aunque sea a una persona, yo ya me doy por bien servida. Y bueno, nada, no sé, me gustaría que si hay algún actor o actriz del otro lado escuchando esto y este episodio y estos tips o consejos le ayudaron o le sirvieron de algo, que me lo hagan saber. Nada, como para cerrar, diría que sean amables en un casting, sean ustedes mismos, demuestren naturalidad, demuestren confianza, demuestren interés también por el proyecto, que no les dé vergüenza parecer pesados o pesadas, mostrar interés es lindo. No sé por qué se ha demonizado tanto el mostrar interés, pero eso es tema para otro capítulo. No tengan miedo de preguntar, no existen las preguntas boludas y todo lo que los ayuda a ustedes a dar lo mejor es bienvenido. Preguntar además justamente demuestra interés por querer hacerlo bien, por querer representar la visión del director lo mejor posible. Así que eso, pregunten, tampoco tengan miedo de proponer sus propias versiones de un personaje, que lo peor que puede pasar es que les digan, no, hazlo diferente, o hace menos o hace más. Obvio, si son muy claros con lo que quieren y piden explícitamente que lo hagan de cierta manera o que no modifiquen nada el texto, hagan caso. Pero bueno, si ven que no son tan estrictos, no tengan miedo de jugar. Por ahí ustedes terminan proponiendo algo que termina gustando, pueden ofrecer algo de valor al personaje que termina gustando y a veces incluso por ahí los directores no tienen por ahí tan en claro lo que quieren y ustedes pueden aportar algo valioso. Así que eso, no tengan miedo de aportar cositas nuevas y de jugar y experimentar y de pasarla bien, porque al fin y al cabo se trata de eso, de pasarla bien, de tratar de disfrutarlo, de tratar de hacer lo más ameno posible, un proceso que sí, que puede despertar un montón de sentimientos feos, de ansiedad, de miedo, de estrés y bueno, nada, todo eso se puede controlar, la verdad, con el tiempo y con la experiencia y con aprender a conocerse también a uno mismo. Y nada, se acabó este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les vaya a servir. Como mencioné, si sos actor o actriz y te gustó y te gustaría que hagan más episodios así, háganmelo saber. Y también háganme saber de qué les gustaría que hable relacionado a la actuación en el próximo episodio, en la próxima columna, segmento sobre actuación. Tendría que ponerle un nombre capaz, pero bueno. No sé, lo voy a pensar mientras edito este episodio y el que vean en el título va a ser el que va a quedar como nombre de la sesión, actuación. Gracias como siempre por estar del otro lado, escuchándome. Lo valoro muchísimo y lo aprecio un montón. Y nos vemos la próxima.